Bueno, la semana pasada Karina hablaba de honrando la presencia. Ella habló de honrar a Dios. Esta semana, hoy, y no crean que nos pusimos de acuerdo, para que ustedes sepan, ¿verdad? Vamos a hablar de honrar la palabra. Pero no solo vamos a hablar de honrar la palabra, sino de honrar al siervo. Porque le voy a decir algo. Si usted no honra lo que ve, usted puede honrar lo que no ve. Usted, para poder honrar a Dios, primero tiene que honrar la autoridad y el siervo que fue puesto sobre la casa. Y no solo eso, también la palabra. Y cuando hablamos de honra, estamos hablando de respeto. De eso estamos hablando, ¿verdad? De respeto, de obediencia, de amor. De eso estamos hablando. Le voy a leer Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Sunem dice que significa un lugar de descanso, un lugar de reposo. Segunda de Reyes 4, del 8 al 10. Yo quiero pedirles que tratemos de mantener, porque nosotros estamos en vivo Face. Entonces, aquí se graban las prédicas. Y la gente que está en el Facebook escucha absolutamente todo lo de la casa. Entonces necesitamos en las grabaciones, ¿verdad? Que aquí hasta los ruidos de las motos, por eso las ventanas, gracias a Dios, ahora cubren más. Se escucha en la grabación. Entonces, si usted habla, también se escucha, ¿verdad? O cualquier cosa. Dice Sunem, lugar de descanso o de reposo. Y Eliseo iba muy seguido a ese lugar, a un lugar donde le ofrecieron descanso y reposo. Pero él lo encontró en una mujer, porque yo me imagino que Sunem, porque era una ciudad cananea, él iba ahí a trabajar, él iba ahí a su ministerio. Sabemos que Eliseo era un siervo de Dios, un profeta, conocido en el pueblo de Israel. Él era el hombre que estaba a la par del rey y que normalmente estaba anunciándole al rey sobre ataques, el que Dios usaba para sanar, ¿verdad? Era el hombre de Dios. Eliseo frecuentaba esta ciudad y en ella vivía una mujer adinerada, que cada vez que lo veía pasar lo llamaba para darle comida. Algo de Eliseo llamó la atención de esta mujer, porque ella lo veía pasar. Dice que esta mujer era una mujer con dinero, no necesitaba nada, por decirlo así. Estaba pendiente de ver a Eliseo pasar y ella lo llamaba a comer, lo invitaba para que comiera. Me imagino que ella veía que tal vez Eliseo, mucho tiempo trabajando, que pasaba quién sabe cuántas horas ministrando al pueblo, Dios usándolo en sanidades, prodigios y milagros, como los que hicieron Eliseo y Elías y los profetas en aquel tiempo, y ella le daba un espacio en su casa para que pasara a comer, por lo menos para que tuviera comida Eliseo. Ella le abría su casa para que Eliseo tuviera comida. Y ella sigue viendo a este hombre y algo llamaba su atención. Porque ¿sabe qué? Cuando usted entiende y reconoce autoridad, usted puede ver quién posee algo de Dios y quién no. Y esta mujer veía que Eliseo era un hombre de Dios. Ella pudo ver que Eliseo portaba algo de Dios. Y ella le dice al esposo: yo sé que este es un santo hombre de Dios. ¿Podemos hacerle un cuarto? La mujer adinerada era una mujer sumisa, porque ella le fue a preguntar al esposo si le hacía cuarto o no. Ella no fue a hacerlo ella sola. Ella fue donde su marido y le dijo: ¿le podemos hacer un cuartito al
a este hombre, le ponemos una mesa, le ponemos una cama, le ponemos una sillita para que cada vez que él venga a este lugar tenga un lugar donde pasar a descansar. Yo me imagino que si ella le hizo ese cuarto era porque Eliseo no tenía dónde quedarse a dormir. Ella tiene que haberlo visto, porque cuando luego Eliseo empezó a llegar, ¿a dónde se quedaba a dormir? En la casa de la tsunamita. Quiere decir que anterior a eso Eliseo no tenía dónde dormir. No solo como él, como muchos, como también Jesús, que decía que el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Pero Eliseo no tenía un lugar, pero la tsunamita le hizo un lugar para dormir. ¿Sabe por qué? Porque ella vio en él un hombre de Dios a quien honrar. Porque ella vio un hombre de Dios a quien respetar. Y Eliseo ya le prepara ese lugar y él empieza, cada vez que llega él llega a la casa de la tsunamita y ella siempre le tiene que un plato de comida. ¿Cuál era la forma de honrarle? Dándole un bocadito y dándole un lugar para dormir. Simple. Para cuando él andaba haciendo ¿qué? La labor del Señor. Y esta mujer le dice a su esposo está de acuerdo con ella, le preparan el cuarto a Eliseo y Eliseo cada vez que pasa por ahí está. Ella buscaba un lugar para que Eliseo pudiera descansar cuando estuviera en Sunem. Un lugar donde él por lo menos ya todo su día tuviera un lugar donde descansar. ¿Qué podemos ver aquí? La mujer de Sunem pudo reconocer a Eliseo como un hombre de Dios y hubo para él honra. Honra es valor y gran respeto. Esa es la honra. A veces la gente dice esto. Cuando usted ve a una persona honrando a otra, ¿sabe qué es lo que le dice? Que es un chupamedias. Hay gente que lo es, porque lo que anda buscando es posición. Pero hay mucha gente que reconoce el valor y la honra. Y dice que la honra es valor y gran respeto. Eso era lo que ella le tenía a Eliseo, porque reconocía que él era un hombre de Dios. Valoraba a Eliseo como un hombre de Dios, pero no solo lo valoraba, lo respetaba. Y a veces nosotros ni valoramos ni respetamos al hombre o la mujer de Dios. A veces la familiaridad nos hace no respetar ni honrar al hombre o la mujer de Dios. O a veces el hecho de creernos nosotros más grande, no valoramos. Y estamos hablando de respeto. Estamos hablando de respeto. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba donde Chema, había una mujer que se llamaba Sara. Yo creo que hubo gente que la conoció, no sé si José la conoció. Sara, ella era una mujer que Dios la usaba mucho en la sanidad y en la liberación. Era así de grande. Morenita, con un carisma hermoso. Nosotros en la iglesia, en ese tiempo, yo estaba muy apasionada en el primer amor, y usted sabe que el primer amor es como cuando usted tiene recién el novio, ¿verdad? Igualito. Es que por eso dice el primer amor, porque después de que se le pasan a usted los burbujeos, ya no empieza a tratar el novio de la misma forma, el novio a la novia, así somos con él. Al principio todo es bonito con Jesús, y luego andamos ahí, ¿verdad? Como que más de lejos. Y ella era una mujer que Dios usaba mucho, y en la liberación y en la sanidad, en la restauración. Y yo sentía que ese era mi llamado. Es más, antes de eso yo le había dicho a Dios, porque el Señor me hablaba de la sanidad, y yo le dije al Señor, pero entonces trae algo, porque yo no sé nada de eso. Y esta mujer llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia soplada desde Guapiles, porque la iglesia donde ella estaba no la honraban. Porque la iglesia donde ella estaba no la honraban. Entonces Dios la sopló para este lado, porque aquí en esta iglesia encontró honra. Y cuando ella empezó a llegar acá, yo me le pegué a ella. Yo me le pegué a Sarita. Para mí Sarita representaba mi maestra en ese momento. Y me pegó unas regañadas, a veces hasta allá desde Guapiles. Yo le escribí algo por mensaje y esperaba que ella me dijera otra cosa y no me decía lo que yo quería oír. La mayoría de veces. Pero esa mujer, yo la quería muchísimo. Para mí ella me presentó una mamá espiritual. Y para donde ella iba, yo la jalaba. Es más, yo me la llevaba para las oraciones. Cuando hicimos una allá arriba, ella hacía ayunos y oraciones y las mujeres con propósito estábamos con ella.
Pero yo a Sarita me le pegué. Ella llegaba a mi casa, se acostaba en un sillón y me recordaba a mi mamá, porque así se acostaba mi mamá. Y yo la atendía con un amor, porque yo a ella de verdad la amaba como una mamá espiritual. Y ella era la que me estaba enseñando en ese momento. Solo que me la dejaron poco tiempo, porque ella murió. Pero yo estuve pegada a Sara y un día ella me dijo que yo era un Eliseo como un Elías. Y yo estaba pegada a ella porque yo decía, yo quiero lo que esa mujer tiene. Yo quiero lo que esa mujer tiene. ¿Sabe por qué? Porque yo la honraba a ella, yo veía el llamado, yo veía el propósito de esa mujer y yo decía, yo quiero lo que esa mujer tiene. Yo quiero lo que esa mujer tiene. Y yo andaba atrás de ella, siempre, siempre, siempre. Y yo todo se lo preguntaba. Y como le digo, me pasó mis cascadeadas. Una vez yo ahí todavía en el matrimonio, llego donde ella, donde Chema, ya la teníamos un cuartico así, subo las gradas, toda contenta, me siento, y le digo, Sarita, y empiezo a contarle, ¿verdad? Todo yo. Ella me dejó hablar, y cuando termina me dice, sí, vaya, pida perdón. Y yo le dije, ¿cómo que vaya, pida perdón? Y me dice, sí, porque es usted la que te... Y yo le dije, ¿cómo? Y yo salí tan enojada. ¿Cuántos no salimos enojados a veces? Yo salí enojada, pero yo respeté a la Sarita. Yo salí enojada de las gradas a mi casa, diciendo, pero ¿cómo ir a pedir perdón yo? ¿Pero por qué yo? Si yo no soy la que estoy haciendo, yo, ¿verdad? Yo, pero como hay otro que tiene un lente diferente, puede decirnos muchas veces que si somos nosotros los responsables. Y entonces salí a pedir perdón, ¿verdad? Y ya después uno como que casi no quiere escribirle para que no le esté diciendo lo que tiene que ir a hacer, ¿verdad? Pero yo amaba a esa mujer. Y esa mujer, Dios la usaba muchísimo. Allá fuimos a un curso para habitantes de la calle, y ella andaba conmigo y estaba toda brava porque yo la metí por una línea de tren y ella también, ella estaba a mitad de sus pies, me decía, ¿por qué me trae por aquí? Que no sé qué, y yo era como el bastón de ella en ese momento, porque ya a Sarita le costaba un poquito más en ciertos lugares, caminaba más despacio, pero ella era una mujer que no estaba, pues ella era una mujer joven. Pero resulta que cuando ella va a hacer un viaje, Sarita sale de viaje, ella iba a ir a evangelizar las naciones, iba a salir a evangelizar, salió, pero una semana antes, nosotros estamos en un culto de oración, estamos orando todo normal, había una presencia muy bonita donde Chema, el pastor le da el micrófono a esa mujer, empieza a orar, yo me paro al frente, que siempre iba al frente, yo ese día no oré, y me paro al frente, cuando siento que esa mujer se me acerca, empieza a hablarme, a darme palabra y me decía, tú eres como un Moisés, un libertador que el Señor ha llamado en estos tiempos. A mí me cayó una gloria tremenda ese día, y cuando yo siento a esa mujer se quita la sueta, una sueta blanca. Yo no sé si ahora ese día estaba ahí. Ella se quita una sueta blanca y me pone el manto. Y a la semana murió. Pero ella me entregó el manto. Ella me entregó aquello por lo que yo no quise separarme. Ella me entregó el manto. Yo hincada me puso la sueta, una sueta blanca linda. Y yo quedé cubierta, hincada por eso. Y ella me decía que ella me traspasaba. Ese martes de oración. Yo no me imaginaba que era que la semana siguiente ella iba a morir. Y lloré, porque yo le decía, Señor, me quitó la madre espiritual. Yo todavía tenía que aprender, y a veces usted quiere que la madre se le vaya. Cuando no valoramos quién nos está enseñando. Cuando no valoramos la esencia y la unción que puede tener alguien. Y que usted puede tomar del manto, pero que prefiere no agarrarlo. Y yo agarré ese manto. Y yo agarré ese manto. Esa unción en ese momento fui yo. Porque fui un Eliseo que no se le separó a Elías. Porque fui un Eliseo que, a pesar de que lo regañaban como Eliseo, decía, quédese ya, no venga. Y Eliseo decía, no, yo no me voy a ir. Usted me puede decir que me quede, pero yo voy a ir con usted. Aquí hay que estarle diciendo, venga. Pero Eliseo, ¿qué hacía con Elías? ¿Qué hacía con Eliseo? Yo voy para Jericó, quédese. Yo voy para Gilgal, yo voy para... Y Eliseo decía, ajá. Y a cada lugar que llegaba a Eliseo, los profetas le decían, ¿sabes que tu amo va a ser quitado? Y él decía, sí, yo no sé, pero no. ¿Y qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías? Fue un manto y una doble unción. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo admiraba a Elías. Él veía en Elías un hombre de Dios.
Él veía a Elías y nosotros tenemos que aprender a reconocer, no solo en un pastorado, en un profeta, en un evangelista, en un maestro y en los hombres y mujeres de Dios, lo que ellos tienen, honrarlos y respetarlos. Por eso yo le decía a Cris aquí, levántate y resplandece, no es la pastora. Por eso cuando ella me dijo, la que va a ir a predicar es usted, porque también honramos el manto de Cris. También honramos la unción y la presencia que ella aporta a través de lo que Dios ha hecho en su vida. Y tenemos que respetar y honrar a la profeta también, no solo a la pastora, sino al liderazgo que está caminando en esta casa. Pero a veces nosotros no honramos. Y Dios, gracias a Él, yo que no me separé de esa señora que estaba ahí pegadita, yo vendía unos perfumes, recuerdo, y el Señor me dijo, ve, honra, regálale un perfume. Y yo no tenía, apenas si tenía los perfumes para mí, yo decía, Señor, y yo la honraba a ella, pero yo a ella la quería montones, yo no era como muchas veces que buscamos el hecho de porque, ¿verdad? Posición, porque sí hay, sí sabemos que sí hay, que hay gente que sí, pero qué diferente es el amor y el respeto que le podemos tener y el valor, que fue lo que hizo esta mujer. Luego yo tengo un encuentro con una de las hijas de ella, y cuando ella me ve dice, yo la vi a usted en un sueño, y en el sueño mi mamá me decía, ella es como yo pero más joven. Por eso es que yo me tuve que encontrar con ella, porque ella tenía que dejarme algo de ella, y a veces nosotros no entendemos los propósitos ni lo que Dios quiere dejar como marca. ¿Sabe por qué? Porque vemos grandes a los siervos de la televisión, porque vemos grandes a esos siervos, esos inalcanzables, pero a veces podemos tener siervo en la iglesia y no los notamos y no vemos la unción y caminamos con ellos a la par desapercibidos, sin darle honra, sin darle respeto y sobre todo sin querer lo que tienen, porque usted y yo tenemos que anhelar y esa parte de, ¿verdad? Porque hay que admirar lo que Dios hace en las personas. Por eso acá Dios al liderazgo lo viene y lo capacita, porque Dios a mí me muestra y me hace sentir qué personas Él quiere levantar todavía mayormente y en qué empezamos a darle el lugar, el trabajo y también la honra y el respeto para que crezcan no solo la pastora, sino la iglesia. Pero a veces nosotros no estamos honrando. Esta mujer viene y honra al profeta, le pone la cama y caso que andaba ahí detrás de él, no. Pero ella sí sabía quién tenía la paz. ¿Sabe usted quién tiene usted la paz? ¿Honra usted el manto? ¿Honra usted la cabeza? ¿Honra usted el profeta, el líder? Porque a veces nosotros vemos como cualquier cosa. Lo vemos como cualquier cosa. ¿Cuánta gente a veces Dios no ha levantado de un pueblo pequeño para volverlo uno muy grande? Y después la gente dice, uy, yo me acuerdo a qué. Porque no creemos en el llamado. Porque no creemos en lo que Dios ha dicho o dice de esa persona. Pero usted sabe que usted para crecer en este lugar, lo primero que usted tiene que honrar es la cabeza. Porque si usted no respeta la cabeza y usted no la honra, ¿cómo pretende usted crecer espiritualmente? ¿Cómo pretende usted tener la visión de la casa? ¿Cómo pretende usted caminar con la visión de la casa? ¿Cómo pretende usted? ¿Cómo? Si usted no honra ni respeta. Porque es la visión de la casa. O para poder crecer no podemos estar dentro de este lugar y estando fuera. Porque no estamos honrando y porque no estamos respetando y porque no estamos valorando. A veces acá ni el pan ni la palabra que se entrega en esta casa a veces se ha valorado. De quien venga. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta? Cuando la palabra en usted o en mí pasa mucho tiempo para hacer. Cuando usted la toma un día y 15 días, ya después no se está honrando la palabra. Y nosotros tenemos que honrar todo lo que hay en casa. Dice que honrar es valor y gran respeto. Honrar a alguien es reconocer su importancia real y tratarlo con alta estima a través de actos de amor, pero sobre todo, ¿qué? De obediencia. Eso es honrar. Eso es honrar. Cuando usted tiene a alguien con alta estima y obedece. Y no estamos hablando ni de manipulación, ni de control, como se da ahora en muchos lugares, porque esto no es así, sino en el amor de Dios. Pero cuando entramos a una iglesia, cuando nosotros nos unimos al cuerpo de Cristo, hay una autoridad en casa que se tiene que respetar.
sin imposición, porque nosotros no necesitamos imponernos. El liderazgo, ningún liderazgo necesita imponerse, pero sí se necesita caminar en sujeción y en obediencia. Y eso es honra. Eso es honra. Que a veces nosotros, ¿cómo nos cuesta honrar? Porque si usted no ve, o usted puede creer, por eso nosotros tenemos que tener comunión. Hay muchas cosas que a usted no le van a parecer tal vez de la iglesia y de cualquiera, no estoy hablando de esta. Porque siempre que lleguemos a algún lugar vamos a encontrar cosas, imperfecciones, porque aquí estamos todos, aquí no hay perfectos, aquí no hay santos. Pero también usted tiene que ir a la presencia de Dios para darse cuenta si el problema es de arriba o el problema es suyo. Porque a veces hay patrones de pensamientos con los que venimos que no están alineados ni ajustados a Dios. Entonces nosotros necesitamos estar teniendo presencia para saberlo. Pero es parte de honrar. Más que un plato de comida o un cuarto o una cama, esta mujer entrega a Eliseo respeto, amor y obediencia. Porque no estamos hablando de cosas materiales solamente que quiera honrar, sino de obediencia, amor y respeto. Que a veces uno venga y estamos hablando y tal vez decimos, este tiempo va a ser un tiempo, tal vez, vea, no interrumpamos tanto en los discipulados, un ejemplo. ¿Y cómo es posible que a veces se falte el respeto? Que nosotros, está bien, aquí somos una familia, tenemos y tratamos de tener esa familiaridad, que nos veamos como familia, pero tenemos que marcar las diferencias. En el momento en que me toca ser serio, soy serio. O en el momento en que me toca escuchar, tengo que tener reverencia y respeto. Nosotros tenemos que aprender a honrar. Ella no solo le dio un plato de comida a Eliseo, no solo suplió una necesidad en Sunem, que era cuando él iba ahí. Porque eso era lo que hacía, nada más, mira, Eliseo, quédese a dormir acá, le doy un platico de comida para que no pase la noche afuera, para que ya después de haber estado ministerialmente trabajando, usted tenga un tiempo de descanso, más que todo eso. Pero ella le daba ese platico de comida, pero ella lo respetaba y honraba a Eliseo. Ella respetaba el manto y respetaba la unción, porque él dijo, él es un santo hombre de Dios. ¿Reconoceremos nosotros un hombre o una mujer de Dios? ¿Podrá reconocer? ¿Usted tendrá el discernimiento para reconocer quién es un hombre o una mujer de Dios que porta algo diferente y distinto? ¿Usted podrá? Porque tenemos que aprender a reconocerlo para poder honrarlo. Porque lo que usted no reconoce, usted no honra. Porque si usted lo ve como una persona cualquiera, usted no lo va a honrar. En el sentido del respeto, del amor, de la obediencia que se debe tener. Porque hay cosas que se hacen, ¿sabe para qué? Nada más para salir del paso. Hay amor con fingimiento, usted sabe. Que hay amor fingido. Le voy a dar un ejemplo de eso cuando usted se queja. Pero si usted hace algo y luego se está quejando, es un amor fingido. Usted no está haciendo nada con amor. Y Dios no quiere amor con fingimiento. Dios quiere un amor real, de respeto. Para cada uno. Porque aquí cada uno merece. Todos aquí somos siervos, ¿o no? Yo creo que aquí cada uno merece la honra y el respeto. Porque a veces queremos honrar y respetar a la pastora y a los líderes. Merecen el mismo respeto. Y entre líderes también. Todo es un mismo respeto. Todo es un mismo respeto. Dice, y eso trajo la gratitud de Eliseo, quien le mandó a llamar para preguntarle qué podía hacer por ella. Eso lo puede leer en el Reyes 4:13. Ella le estaba pidiendo algo a Eliseo. Pregunto. Ella le preguntó algo a Eliseo. Le dijo, Eliseo, te voy a dar comida, un cuarto, pero me das algo. Ella no le pidió nada a Eliseo. Lo que ella estaba haciendo, lo estaba haciendo por amor. Pero Eliseo dice, con un corazón agradecido, de ver su amor, de ver cómo ella cuidó, de ver cómo ella tenía esa honra para él. Él mismo toma la decisión como hombre de Dios y dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y la mandan a llamar y le dice, ¿ocupas que te mandemos cartas al rey o a los gobernantes? Y le dice ella, no, yo estoy muy bien cuidada por mi familia. Era una mujer de influencia. Ella no ocupaba, estaba cerca. Era una mujer de influencia. Y se retira tranquila, porque ella no estaba pidiendo ni ocupando un favor de Eliseo, ni lo hizo para recibir algo a cambio, como muchos de nosotros, que hacemos las cosas para recibir algo a cambio y luego estamos diciendo, yo hice esto por fulano de tal y ya cómo me pagan.
Ahí es donde usted se da cuenta que usted está haciendo las cosas para recibir algo, porque usted no tiene que pensar así, ni de los hijos, ni del marido, ni de nadie. Y yo hago esto y mire cómo me pagan. Entonces usted estaba esperando una paga. Usted estaba esperando una paga. Me imagino. Nosotros no hacemos las cosas para recibir una paga, la paga viene de arriba. Y ella se devolvió. Ella no vino y le dijo, Eliseo, mira, tengo un año dándole de comer. Eliseo, necesito que me pase 5,000 porque es que ya tengo un año manteniéndolo. Cada vez que usted viene acá. O le voy a alquilar el cuarto que le hice. Porque necesito una entrada, Eliseo. No, lo que ella estaba dándole, se lo estaba dando por amor y no andaba buscando nada a cambio. Nada a cambio. Nada a cambio. Lo que ella estaba dando era por amor. Y Eliseo, en ese corazón agradecido, se vuelve a decir, ¿qué podemos hacer por esta mujer? ¿Tenía la potestad Eliseo de hacer algo por ella o no? ¿Quién ha leído Reyes? ¿Tenía Eliseo la potestad para hacer algo por ella o no? La tenía, porque era un hombre de Dios. Un hombre escuchado por Dios. Y entonces, él viene y solo oró. Primero le dice, no, yo no ocupo nada, pero Eliseo con ese inquietud en el pecho. No, es que esta mujer ha tenido gestos tan bonitos. Ella ha sido tan amable, tan obediente, tan respetuosa. Hay que hacer algo por ella. Y llama a Jesse. Le dice, ¿qué podemos hacer? Él estaba inquieto. Él no quería quedarse sin que ella pudiera recibir una recompensa por el servicio que sin querer nada a cambio ella estaba dando. Y entonces Eliseo le dice a Jesse, al siervo, ¿qué podemos hacer? Y le dice él, ella no tiene hijos. Y su marido está anciano ya. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Ahí ya nada. Ay, no hay nada que hacer. ¿Era algo posible o imposible? Pero ¿quién lo podía hacer? Dios. Ahora vean con la autoridad que llega Eliseo. Y le dice, mándeme la llamada otra vez. Y llega la mujer y se para en la puerta y le dice, de aquí al otro año usted va a tener un hijo. ¿Le pidió permiso Eliseo a Dios? Porque cuando un hombre de Dios ya tiene la autoridad, solo declara la palabra y está hecha. Él nada más dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo. ¿Por qué? Porque ya Eliseo tenía una comunión tan fuerte con Dios que ya la palabra estaba sujeta al cielo. La palabra se daba y el reino ya estaba por desatarla. Y le dice, y ella se vuelve y le dice, ay no, Señor, no juegue conmigo. Como muchos de nosotros, ¿verdad? No juegue conmigo, Señor. Yo pienso que más que todo ella no quería ilusionarse, no porque no creyera que el hombre era un hombre de Dios. Pero ella sabía que eso era un asunto imposible. Porque ella sabía que eso no lo podía hacer hombre, pero también sabía que el hombre que tenía a la par era un hombre de Dios. Cuando llegue el profeta a su casa y profetice, no tenga miedo. Cuando llegue al profeta de Dios a su casa y profetice, crea que lo que Dios está hablando es cierto. Que la palabra salió directo de la boca de Dios. Él solo le dijo a la mujer, párese. Ella se paró y le dijo, de aquí a un año, y dice que al poco tiempo ella estaba embarazada. Hay palabras para allá, otras palabras para más tarde y otras palabras para después. Usted decide si honra al siervo y honra la palabra. Porque si usted no honra al siervo, usted no honra la palabra. Porque si usted no honra al siervo, usted no honra la palabra. Porque si usted no honra al que le habló, mucho menos usted va a honrar la palabra. Hace poco yo fui a un lugar con Cris. Todos conocemos a Daniel Piedras, es un profeta tremendo que profetizó esta casa. Y cuando yo estaba allá, yo le decía, Señor, gracias porque tenemos profeta en la casa. Porque él es un profeta que Dios usa grandemente. Pero yo le decía al Señor, ella es una profeta de la casa. Y yo le decía, Señor, gracias porque tenemos profeta en la casa. Y le voy a decir algo. Dios a mí me habla. Dios a mí me ha direccionado. Pero en este tiempo ha usado a Cris de una manera mayormente. Y yo me siento con ella. Y después de que oramos y Dios me da la palabra, me siento y le digo, Cris, ¿no fue otra vez lo que Dios le dijo? Y empiezo a escucharla nuevamente cada vez que Dios tiene. Y ¿saben? Es cuando más palabra he recibido en este tiempo. Y yo me siento a escuchar a la profeta porque honro la profeta. Porque creo que la palabra que sale de su boca viene de Dios. Viene de Dios. Y me dejo
direccionar, porque yo podría decir soy la pastora, o no, yo podría decir soy la pastora, pero yo me siento a escuchar lo que Dios tiene que decirme por ella. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. ¿La tiene usted? ¿La tiene usted? Y yo me siento y le pregunto, y a veces le vuelvo a preguntar, como 8 veces, ¿verdad? Yo le pregunto y le pregunto y le pregunto. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Y porque yo estoy ahí, tal vez ya me ministró el Señor, a veces no, y a veces estoy en una bomba como pues igual que ella, y entonces lloramos las dos, imagínense qué problemas hay. Y entonces después se lo quiere preguntar, y otra vez de Cristo. Pero tenemos que honrar al siervo y a la palabra. Porque si usted no honra al siervo, usted no honra la palabra. Y si usted no honra la palabra, usted cree que usted puede ver cumplimiento. Si usted cree en un Dios. Es cierto que nosotros podemos tener duda en momentos, ¿quién no? En medio de situaciones. Tal vez Dios viene y habla de sanidad y el asunto se pone más feo. Entonces usted dice, pero Dios no dijo que iba a sanar si está procesando su fe. Pero no quiere decir que el milagro no va a estar hecho. Pero honra usted al profeta y honra usted la palabra, o es como una capa que dice, es que este solo me dice cosas malas a mí. ¿O no? Pero nosotros tenemos que agradecer. Y Cris, aunque ella es como, digamos, bueno, aquí todos saben, ella es mi mano derecha en todo, pero ella no es la única profeta de la casa. Ni es la única que le vamos a dar honra. Así es. Ella es una. Y es la que Dios ahorita ha levantado más, pero no es la única. No quiere decir que solo por Cristo Dios habla. Así es. Hemos escuchado a Dios hablar por otros. Y tomamos la palabra también de los otros. Así es. Pero tenemos que honrar. Amén. Así es. Tenemos que honrar. Yo aquí hay gente que ha dicho, si Dios le hace sentir algo, me lo dice, háblelo. Y si no es de Dios, bueno, si se equivoca puede pasar. Pero queremos honrar al que tiene el llamado y al que tiene el propósito. Pero usted tiene que aprender, que a veces alguien dice, es que yo no sé si Dios me habla o si es mío, o si me equivoco, no importa. Usted lo habla conmigo. ¿Por qué? Porque usted es un siervo y una sierva de Dios. Lo pesamos. Y no es la única, pero hemos honrado a la profeta. Y yo estando allá, yo le decía, Señor, gracias. Yo he recibido palabras que ya las he recibido primero por ella. Y a veces usted no se siente privilegiado del siervo de Dios que usted pueda tener a la par, sin entender quién le pueda estar usted hablando. Pero hemos recibido palabras que usted dice, no, es que solo Dios o no. Usted no ha recibido palabras donde usted dice, es que solo Dios puede haber hablado eso. Es que solo Dios, pero a veces no honramos. Usted tiene que honrar lo profético. Usted tiene que honrar lo profético. Usted tiene que honrar al profeta, pero también tiene que honrar la palabra. Porque usted no puede honrar la palabra sin honrar al profeta, sin honrar al siervo. Y esta mujer al año tiene el hijo, porque ella honró al profeta. Y aunque tuvo miedo, honró la palabra. Honró la palabra. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos de la calle? ¿Será cierto? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros queremos honrar solo la palabra de bendición, pero no la palabra de corrección. Pero no la palabra donde Dios también viene a alinear. No solo queremos honrar la palabra de bendición. Y la palabra profeta o la palabra de profecía o la palabra que Dios envíe no solamente va a ser siempre de bendición a nuestra vida, también de corrección. Y hay cosas que a veces no queremos honrar y hay cosas que a veces no queremos aceptar. Y ahí es donde entramos en la bendita rebelión. Les voy a leer 2 de Reyes 4:13. Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. Agradecemos. Él estaba súper agradecido de ver y solo necesitó hacer una oración por él. Es que eso fue lo que hizo Eliseo. No hizo una oración por ella para que ella recibiera un milagro. Y usted sabe por qué lo hizo, por agradecimiento. De ver la honra y el respeto que esa mujer estaba teniendo para con él. Y una oración cambió la vida de esta mujer. Cambió la vida de esta mujer. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomiende con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella. Mi familia me cuida bien. Yo no necesito, dijo. Ella era una mujer adinerada, ella no necesitaba dinero.
El milagro de ella era otro, ¿verdad? En Segunda de Reyes 4, 14 al 17 dice, más tarde Eliseo le preguntó a Giesi, ¿qué podemos hacer por ella? Ya se había ido la mujer y todo, como les decía, él estaba incómodo. Ella no tiene hijos, contestó Giesi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, y le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, ni siquiera entró al cuarto la mujer. Ella sabía hasta dónde podía llegar, a la puerta, porque habían dos hombres ahí, ella era una mujer casada, respeto. Mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo lo había dicho. Tal como Eliseo lo había dicho. Bastó una palabra del hombre de Dios para que se empezara a gestar un milagro. Y a veces usted no comprende eso. A veces usted no comprende. ¿Usted sabe por qué a veces la palabra profética no se suelta? Porque a veces no hay honra. ¿Por qué a veces la palabra profética no se suelta? Porque a veces no hay honra. O nos quedamos con palabras proféticas de hace mucho tiempo, pero de un pronto a otro usted dice, qué raro, Dios no está hablando nada bueno a mi vida, nuevo. Porque no hay honra. Debemos honrar la palabra. Debemos honrar la palabra, porque cuánta palabra profética usted menosprecia. Cuánta corrección en una palabra profética usted menosprecia, porque eso no es de Dios. Eso que me está diciendo no es de Dios. Y no honramos la palabra. Y no honramos la palabra profética. Porque si usted cada vez que Dios le trae una palabra profética, echa una en un tarrito, echa la otra en un tarrito, y ¿usted cree que va a seguir recibiendo una palabra profética cuando usted no le está hablando? No. No. Porque usted tiene que honrar y creer en la palabra profética que Dios le ha hablado a usted. Dice, ella honró y fue honrada. Ella honró y fue honrada. Ella no pidió nada a cambio, pero sin embargo se le dio por la honra. Ella reconoció quién era el hombre de Dios. La historia nos relata que efectivamente ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y la palabra del profeta se cumplió. ¿Cuántas palabras has recibido tú del hombre o la mujer de Dios que tal vez con incredulidad o temor no has recibido o honrado? La Biblia registra varias mujeres y hombres de Dios que honraron al hombre de Dios, pero también la promesa entre ellos. Y les voy a leer una, Ana. Después de recibir una palabra de ánimo del sacerdote Elí, ¿quién le dio la palabra a Ana? ¿Y qué hizo ella? Honró la palabra y honró al sacerdote. Ella se levantó, le dijo a Elí, mujer, ya no estés triste, vaya para su casa, que la palabra ya ha cumplido, la mujer. ¿Y qué pasó? Ella honró la palabra. Ella salió, se fue de su casa, dice que ya no estuvo más triste, que comió, se quitó el luto y creyó que iba a haber una palabra de Dios y recibió a Samuel. Ana honró la palabra del profeta. María, la madre de Jesús. María recibió la palabra del ángel que concebiría el Mesías y ella respondió, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, honrando la palabra con fe y ¿con qué? Con obediencia. Y tal vez uno diga, qué lindo, es que le estaba diciendo que iba a tener un hijo al Mesías y lo que eso iba a conllevar. Y lo que eso iba a conllevar, tener al Mesías o era nada más tener un hijo. No, eso iba a llevar dolor, quebranto, tribulación para la vida de María. Empezando con que el marido no quisiera casarse. La iba a dejar botada. Y sin embargo, ella dijo, hágase con tu sierva lo que tú has dicho. Y usted sabe, esa mujer tal vez decía, voy a tener el Salvador, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Qué va a decir José de mí si ni siquiera he estado con él? Con la promesa ya venía disturbio. Con la promesa ya venía problema. Ya José se iba a ir, si no se le aparece un ángel y le dice, ¿te quedas? La iba a dejar abandonada. Y luego empezar a huir sin haber nacido Jesús. Pero ella dijo, hágase con tu sierva, como tú has dicho. Y en obediencia ella dijo, Señor, como tú quieras, cuando tú digas lo que tú quieras,
Ella no se puso a pensar, ay no, y Ángel, ¿y qué vamos a hacer? Y es que vea, José no me va a recibir, Ángel. No, usted está equivocado, Ana, yo no creo poder ser la virgen esa. ¿Cómo se me va a ver a mí? ¿Cómo yo voy a ser la portadora de llevar a Jesús No, yo soy muy indigna. No puedes escoger a otra. Ve aquella, bueno, no, Elizabeth no, porque ella trae el bautista. Venía de la misma línea, la familia. ¿Y por qué no dan de la vecina? Porque vea, ella, véala. Pero yo no soy capaz de llevar al Salvador en mi vientre. Ella no le dijo eso al ángel, ¿o sí? Ella nada más le dijo, hágase como usted diga. Porque yo veía a Ana y veía a María y yo decía, son dos situaciones completamente diferentes. Ana, un hijo que iba a ir a presentar al templo, pero el sufrimiento que iba a traer a Jesús, a María, a Jesús no era lo mismo. María sí iba a vivir proceso a través de esta promesa, hasta el hecho de ver traspasar a su hijo en una cruz. Pero ella dijo, hágase conmigo lo que quieras. Otros no honraron la palabra porque tampoco honraban al hombre de Dios, porque cuando tú no honras el siervo, tampoco honras la palabra. Saúl recibió instrucciones claras de Dios por medio del profeta Samuel. Él le dio instrucciones, no vaya a sacrificar, espere 7 días. Le estaba dando un anuncio a futuro, no, le estaba dando una instrucción para que la hiciera ahorita. ¿Y qué hizo Saúl? Todo lo contrario. ¿Honró al profeta Samuel? ¿Honró la palabra? No honró. ¿Sabe por qué? Porque él estaba lleno de orgullo y de altivez y él se creía mejor. Por eso se hizo una estatua a él y todo para que lo honraran. Porque para él tenía razón, pero el profeta no. ¿Y cuántas veces nosotros creemos que nosotros tenemos razón y podemos hacerlo a nuestra forma, pero quien nos aconseja no? Y estoy hablando no solo de la pastora o del profeta, porque también acá a veces buscamos el consejo de líderes. Pero es que no está viendo mal. Y tal vez le está diciendo, no vaya ahí, no se junte ahí, no haga tal negocio, no haga... Y usted está viendo mal, el profeta. ¿Está honrando usted? ¿Está escuchando usted? Porque Samuel no honró, pero él tuvo una consecuencia por no honrar. Él tuvo una consecuencia, fue quitado del lugar. No por una vez. Aquí creemos, ¿verdad? Si usted le cree que es que Samuel seguro en la primera y lo echaron. No, Samuel ya venía jalando un montón de paradas desde atrás. ¿Usted cree que la misericordia de Dios no es grande? Que nada más apenas vino y cometió el error, el primero lo quitó. No, es porque venía trayendo desobediencia desde atrás, haciendo las cosas a su forma y a su manera, sin escuchar a su padre espiritual, que era Samuel. Porque él no escuchaba a su padre espiritual. Es más, si podía, ni iba y le pedía el consejo para que no tuviera que decirle lo que no tenía que escuchar. Porque a veces, ¿saben qué hacemos? Huimos. Mejor ni le pido el consejo porque yo ya sé lo que me va a decir. Porque yo sé que me va a decir que no me vaya por ahí, que eso no me sirve. Y como yo lo quiero hacer, yo prefiero no escuchar. Porque todos tenían un padre espiritual. Samuel era el padre espiritual de Saúl, el profeta. ¿Y qué era Saúl? Rey. ¿Y por qué era rey? No necesitaba a alguien a su lado. ¿O no? Porque a cada rey Dios le puso un profeta. Cada rey tenía un profeta. David. ¿Cuál era el profeta de David? Natán. Él tenía un profeta. ¿Para qué? Para ir a anunciarle no solo lo bueno, sino también lo malo. Porque cuando David se jaló la tortita, por no decir tortota, ¿verdad? Cuando adulteró, mató, mintió, ¿a quién le mandó Dios a David? Al profeta, a Natán. Ahora, ¿David honró o no honró al siervo y la palabra? Léalo en el Salmo 150, en el Salmo 51, usted se dará cuenta si honró o no honró. Apenas le dijeron a él. Y cuando él dijo, maten al hombre, le dice Natán, ese hombre eres tú. Me imagino que seguro David se empalidezó, no me lo puedo imaginar. Seguro dice, como yo. Y el profeta le dice, tú.
¿Y sabe qué hizo David inmediatamente? Ir a pedirle perdón a Dios. ¿Pero se libró David la consecuencia? Perdió el hijo. Porque toda decisión tiene una consecuencia. Toda decisión tiene una consecuencia. Y perdió el hijo. Y no solo eso, porque él perdió el hijo, pero recuerde que Dios ahí hizo una declaración a David. Que luego lo vemos con Absalón, que luego lo vemos donde Absalón se mete con las concubinas, donde viene la división del reino. Y se divide el reino de Judá con el reino de Israel. ¿Usted sabe por qué vino esa división del reino? Por la desobediencia de David. Porque Dios le dijo. Él se lo dijo. Y entonces empiezan a pasar un montón de sucesos. Absalón matando al hijo, que violó a la hermana. Solo imagínense que el madre se hizo ahí. Para que usted vea que las decisiones tienen consecuencias que acarrean a generaciones. Y usted a veces no quiere escuchar el consejo creyendo que es cualquier cosa, no honrando la palabra. A veces usted dice, es que es mi vida privada, yo no tengo que contarle, tal vez un problema de mi esposo, con mis hijos o lo que sea. Y no estamos hablando que es que usted tenga, pero hay consejos que usted puede pedir. Porque hay gente que pasa trillos y lugares para poder ayudarle a usted para que usted sea una mejor persona. Porque cuando usted se mete a ser discipulado, usted tiene que entender que no solamente es la iglesia, también se le meten en la vida. Y no es que vamos a estar controlando, no estamos hablando de eso. Pero si la palabra habla de que usted tiene que ser una mujer sumisa, que le toca a la iglesia enseñarle a usted, obviamente bien, ¿verdad? Porque a veces queremos transgiversar la palabra, queremos ser sumisas cuando no debemos y en diferentes ocasiones. Pero ¿qué le toca a la iglesia? Enseñarle, ¿verdad? O si la palabra habla que el hombre tiene que amar a la esposa y entregarse a ella, entonces, ¿la iglesia qué le toca? Enseñarle. Y si hay un problema matrimonial o si hay un problema administrativo, nosotros aquí recibimos mensajes de gente que nos escribe, mira, y se le ha dado consejo en la administración, y se le ha dado consejo en el matrimonio, y se le ha dado consejo con los hijos, y se le ha dado consejo. Pero a veces nosotros no honramos y que es que no queremos escuchar. Porque si usted sabe que le van a decir algo que usted no quiere dejar, usted prefiere no acercarse a que le digan, entre más largo del siervo y la sierva de Dios, mejor. Y está bien, aléjese, pero la que pierde el manto es usted. Es usted, porque lo que usted no toma, otro lo agarra. Porque tal vez usted verá un poco y hay otro que está deseando lo que usted no ve. Lo que usted no valora. Lo que usted ha tomado por poco. Y tal vez usted, pero habrá otro que sí lo quiera. Habrá otro que sí lo mire. Habrá otro que diga, yo quiero eso. Pero es decisión de quién, de cómo usted vea, de cómo usted entregue. Porque si yo veo un ejemplo, acá habemos mujeres y habemos varones. Aquí ya está establecido, hemos venido obedeciéndole al Señor. A mí el Señor me habla algo y yo he venido poniéndolo. Cuando Él me dijo a mí, me lo había hecho sentir ya con Eric y José, y luego me confirmó con Cris. Cris sale del baño y ya Dios había puesto en mi corazón que abriera hombres con Eric y José. Cris sale del baño y me dice, así me habla el Señor, y yo le dije, sí, eso es una confirmación para mí. Y habían hombres acá. Habían hombres. Teníamos que esperar hombres. Estuviéramos esperando hombres, no se hubiera abierto el grupo. A mí el Señor nada más me dijo que lo abriera y Él se iba a encargar de trabajar con los hombres en la casa. Y así lo hicimos. Porque en el momento en que Dios dijo, yo de una vez obedecí a la voz de Dios. Estuvimos casi un año sin mujeres, creo, menos, porque tienen un año ya, ¿verdad? En enero, en febrero empezaron de este año. Y a mí el Señor me dijo, vas a poner a Julana, vas a abrir mujeres. Y yo le dije, abrimos mujeres. Con Cris me dijo lo mismo, van a abrir jóvenes. Y en la iglesia habían jóvenes. En la iglesia no había un solo joven, aquí no venía ni un solo joven. Y él me dijo, abre jóvenes. Y yo le dije a Cris, se va a hacer una célula en mi casa con jóvenes, haga una invitación. Y lo primero que llegaron fueron 8. Y ahora tenemos 20, resto casi 30 jóvenes en la iglesia. Porque cuando usted da el paso a la obediencia que Dios lo ha llamado, del resto se encarga Dios. Cuando usted honra la palabra que Dios está hablando, porque Él dijo que Él iba a traer acá familias, Él dijo que iba a levantar aquí hombres, Él dijo que iba a levantar aquí jóvenes, Él lo dijo, salió de su boca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Honrando la palabra. Yo estaba en el desayunador y el Señor me dice, abre un grupo de trabajo social. Y quiero tal y tal y tal. Y yo no le digo, Señor, pero, y ya. Y Señor, ¿y a cuál? ¿Pero estás seguro? ¿Escuché bien el nombre? Señor,
No, yo me paré y Cris estaba sentada y le dije, Dios me dice que abra un grupo de trabajo social y lo vamos a abrir de una vez. Y él me dijo, yo voy a suplir el trabajo social. Yo voy a traer del este, del oeste, del norte y del sur y voy a traer alimento para mi casa. Y abrimos el grupo de trabajo social. No es si usted tiene, es que usted obedece. No es si usted tiene. Yo escuché la voz de Dios y a veces le digo, Señor, mira, ayúdame a no andar retardada. Porque no crea, me he retardado. Me había retardado en algo que Dios me había dicho, pero no porque no quisiera hacerlo. Es que a veces uno deja algo para acá y entonces un día me dice el Señor, lo que no hagas cuando yo te lo mando se llama desobediencia. Y yo me fui y le dije, perdóname, papá. Porque a veces lo dejamos para un mes después. Él le llama desobediencia. Porque si Dios le está diciendo a usted que para dentro de un mes está bien, pero si le está diciendo que para allá es para allá. Como hablaba aquel día Cris. Y él me mostró que yo me tardé ahí. Y él me dijo, eso se llama desobediencia. Y no le podemos poner otro nombre. Y yo le dije, perdóname, papá. Ya me moví, obviamente, ya. Porque yo era, mañana, voy a hacer eso. A veces somos así con el Señor. Pero como Él ha hablado y Él ha dicho, se ha venido haciendo. Y hemos visto cómo Dios entonces trae el respaldo. Cómo Dios viene y hace. Cómo Dios. Aquí simple y sencillamente, yo no sé si fue la semana pasada o hace 15 días, creo. No sé hace cuánto, ¿no? La semana pasada, no, como 22. Que nos hicieron el altar y yo nada más vine y dije aquí, y vamos a tener los abanicos. Y vamos a tener los televisores. Y vamos a poner el monitor. Y ya no está. Y estaba. Pero ya está. ¿Y usted sabe por qué? Porque no solo soltamos una palabra, avanzamos en ella. Y simple y sencillamente, y solo dijimos eso y ya Dios había tocado corazones. Ya lo había hablado el Señor. Es que no es que uno vaya y dice, no, es que ya había tocado corazones, porque Él hace como Él quiere en su casa. Y cuando usted solo suelta la palabra, ya le están cargándose de poner el querer como el hacer su voluntad en alguien más. En alguien más. Y usted lo va a ver con sus ojos, cómo en este lugar va a entrar bendición que sobreabunde, para no solamente dar esta casa, porque serán como ríos que fluyan para poder ayudar a esta comunidad donde Dios a nosotros nos ha plantado, para mostrar a un Cristo diferente, a un Cristo distinto, que luego vamos a ocupar más gente, más bien, porque no nos van a alcanzar las 3 que hay, para poder llevar alimento y para poder bendecir la iglesia como Dios quiere que se bendiga, para hacer los de Mateo 28, los corderos y no los cabritos. Pero nosotros tenemos que creer en la palabra que Dios ha soltado. Y les voy a leer el último. Acá, qué hijo de alma, rey más bendecido ese. El rey de Israel era conocedor de un Cristo vivo, pero un gran idólatra por la clase de mujer que tenía Jezabel, que no le ayudaba para nada. Que no le ayudaba. Ve a esta mujer sunamita. Ella fue y habló con el esposo. ¿Podemos hacerle? Ella no tomó el matriarcado, ni tampoco el gobierno a ella. ¿Podemos ponerle un cuartico aquí al siervo? A su esposo. ¿Podemos ponerle? Jezabel, no llore, yo voy y le consigo la viña. Ya para el otro día, acá tenía viña. Porque ¿sabe qué hizo esa mujer? Que se usurpó autoridad. Que ella hizo las cartas a nombre de Acab y las selló ella. Usurpó autoridad tomando un lugar que no le correspondía. Y el otro ahí, bajito, agachadito, haga lo que quiera. Dame el reino. Y ella escribiendo las cartas a nombre de Acab. Vea si era un mandilón, teníamos. Vea la diferencia. Pero Acab tenía 400 profetas, dice la palabra. Usted lo puede leer en Primera de Reyes 22, todo a Reyes 22. Antes de ir a la guerra para recuperar Ramón de Galaad, el rey Acab consultó a unos 400 profetas, quienes le aseguraron que tendría éxito. Sin embargo, el rey Josafat pidió consultar a un verdadero profeta del Señor, porque no todo el que usted tiene a la par es profeta, ni va a venir a profetizarle lo que Dios quiere. Y él tenía casi 400 y ninguno era un verdadero profeta. Ninguno era el profeta de Dios. ¿Usted sabe a dónde tenía Acab
al profeta en la cárcel. Le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde tiene usted el profeta? ¿A dónde? En la cárcel, allá larguito, donde no le tenga que profetizar. Lo metió a la cárcel y se hizo de 400 profetas él, para que le profetizaran lo que él quería escuchar. A veces usted se acerca a alguien para que le profetice lo que usted quiere escuchar, para que se vuelva y le diga, ay no, sí, es que es cierto, usted tiene razón. No le haga caso, usted tiene razón. Porque a veces, como queremos escuchar cosas acá, nos unimos a que nos digan lo que queremos escuchar. 400 profetas profetizándole acá una mentira. Una mentira. Y usted sabe que Dios lo permitió porque Acab ya estaba para su destino final por tanta desobediencia. Por tanta desobediencia y por estar buscando profetas en vez de buscar a Dios, y profetas falsos, ni siquiera la profecía verdadera. Y ya Acab ya de por sí se le había profetizado muerte hace mucho tiempo atrás y ya venía el cumplimiento. Y a veces, ¿sabe que a veces no vemos una muerte física, pero sí una muerte espiritual? Porque venimos de una desobediencia a otra y a otra, porque no queremos honrar ni la palabra ni al profeta. Y entonces cuando nos damos cuenta venimos muriéndonos, secándonos, porque no queremos escuchar a Dios hablar. Y ya Acab ya estaba destinado a morir. Y ya Acab estaba destinado a no más. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Usted puede leerlo en Reyes y él dice, está con un montón de espíritus. Ahí Ángeles y él dice, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué podemos hacer con Acab? Y aparece un espíritu de mentira y le dice, yo voy y me meto entre sus profetas para que hablen mentira. ¿Sabía Dios eso o no lo sabía? ¿Él lo envió? ¿Usted quiere que le profeticen? Le vamos a profetizar, dijo el Señor. ¿Usted cree que es mentira? Le vamos a profetizar mentira. Y llegan los 400 y le dice, vaya a la guerra, que Dios le va a dar a usted la victoria, Israel va a ganar. Y se dice Josafat, pero no hay un siervo de Dios aquí que usted me pueda traer, porque hay que consultar a uno verdadero. Y entonces dice, sí, yo tengo uno, pero es que vieras, ese solo males me profetiza, ese siempre me está diciendo cosas malas. Y le dice a Josafat, tráigame, hay que escuchar a uno de Dios. Y entonces llega Micaías y le dice, ya te he dicho, le dice acá de una vez, que no me mientas cuando profetizas. Y entonces llega Micaías y le dice, que vaya a la guerra. Que vaya a la guerra, dice el Señor que le va a ir a... Ve, que este solo me miente, pero no era lo que tenía que escuchar. No era lo que le habían profetizado, porque él sabía que no. Este solo me miente. Este solo dice mentiras. Este dice que Dios va a restaurar, pero no. Mejor me dejo del marido porque es mentiras. Este dice que me va a sanar, pero no. Mejor sigo con la ciencia porque es mentiras. Este dice que me va a levantar, pero no. Este dice que yo tengo que... pero no. Y entonces lo metió a la cárcel. Solo le voy a hacer una pregunta. ¿A dónde tiene usted al profeta? ¿A dónde tiene usted la palabra profética que Dios ha usado? ¿En la cárcel o lo tiene libre? ¿O lo tiene cerca o anda buscando profetas que le profeticen lo que usted quiere escuchar? Gente a la par que le profetice lo que usted quiere oír. ¿O tiene al profeta a la par? ¿O lo tiene encarcelado? Al verdadero profeta de Dios. Y viene el hombre, lo sacan de la cárcel, le dice, y entonces él dice, sí, y le dice, que no me mientas. Entonces le dice, vas a ir a la guerra y vas a morir. Ve, que solo cosas malas me profetiza. ¿Por qué él estaba profetizando cosas malas? Porque él era un desobediente que no quería escuchar. Iba en contra de lo que siempre le estaban diciendo. Y entonces él le dice, Jehová ha mandado un espíritu de mentira sobre la gente que usted tiene a la par. Porque tal vez no sea profeta, tal vez solo sea un amigo o un conocido que le está dando un consejo que en su propia opinión está bien, pero no en la opinión del cielo. Haga eso, le va a ir bien. ¿Usted cree que hasta para montarse usted un negocio usted no tiene que orarle al Dios del cielo para que le dé dirección? Para todo lo que usted haga. Y muchas veces va a tener que buscar la dirección de un hombre de Dios para el consejo. Y entonces viene y lo tiran ahí. Y sabe qué duro, pobrecito Micaías. El profeta viene y lo abofetea en la cara.
Y le dice, ¿de dónde salió el espíritu de ti para meterse en mí? El espíritu de mentira. ¿Dónde está el espíritu de Jehová? Y se vuelve y le dice, acá todo arrogante, porque no hay otra palabra, y le dice, mándenlo a la prisión y solo dele pan y agua hasta que yo vuelva. Y se vuelve Miquías y le dice, si regresa. Si usted vuelve. Pero téngalo ahí con pan y agua para que cuando yo regrese, él vea que él me estaba profetizando mentira. Porque él va a tener que ver que lo que me dijo era mentira, porque Dios va a sacar bandera de victoria por mí. ¿Aló? Porque ¿cuántos no decimos? Voy a dejar ahí, porque Dios va a sacar bandera de victoria, porque le va a mostrar que es que lo que está diciendo el profeta es mentiras. Que el hombre de Dios dio una palabra, pero más si es corrección. Discúlpeme, pero tengo que decirle, eso me lo pone el Señor. Y entonces le dice, métalo a la cárcel, porque él va a ver cuando yo regrese. Y le dice Miquías, sí, regresa. Miquías sabía que él iba a regresar, porque ya Dios había dado una palabra. Y la palabra no era la del rey, era la del profeta. Y lo metió a la cárcel otra vez. Pero usted sabe algo que me llamó la atención con el rey Acab. Y ya vamos a finalizar. De todas formas no nos pasamos siempre. Aparte que la prédica está buena. Vea, le voy a decir algo. Usted sabe que el rey Acab creyó la palabra, solo que él quería pasarla por encima. ¿Usted sabe por qué él creyó la palabra? Porque él salió a la guerra disfrazado. Ay, salió a la guerra disfrazado. ¿Y usted sabe a quién puso? Al rey de Judá, al amigo que tenía la par que iba a ir a pelear con él en la batalla. Porque ¿sabe qué hizo el rey Josafat? Se vistió de rey. Él le dijo, ponte las vestiduras, tan amigo era. Porque aquel que te dice mentiras no es tan amigo tuyo. Aquel que te anda profetizando que dice que usted está haciendo las cosas bien. No le haga caso a la pastora, ni al profeta, ni al líder. Y entonces le puso las vestiduras a Josafat. ¿Y a quién iban a matar en el campo de batalla? ¿A quién? A Josafat, porque estaba vestido de rey. ¿Por qué le dijeron? Vean lo que dijo el ejército. Díganme si esto no me pone bueno. Le dice el ejército. Le dice, no maten a nadie, solo el que esté vestido de rey. Se iban directo por la cabeza del rey. Ay, Josafat y Acab se disfrazan. Pero puso al amigo. Vaya usted vestido de rey y se dice, para que lo maten a él. Te va conmigo, vamos juntos. ¿O no era el pensamiento de acá para dejarlo que Josafat? Porque ¿quién lo llamó a que lo acompañara a la guerra? Acá. Acá fue y le dijo a Josafat que si podía venir y era el rey de Judá. Y el otro viene, todos son sueltos. Si hizo algo bueno, que invocaran el nombre del Señor, que llamaran al profeta. Escucha al profeta también Josafat, pero decide irse con Acab. A veces la terquedad y la obstinación. Porque él escuchó al profeta de Dios profetizar. Pero vea si Acab tenía algo en su corazón que era cierto, que se disfrazó. ¿Para qué se disfrazó? Para que no notaran que él era el rey. Pero como a Dios nada se le pasa. Dice que se mandó una flecha a lo largo. Vea qué increíble. Vea si eso es solo Dios. Cuando Él tiene un plan y Él dijo que se hace lo que se hace. No es si usted se disfraza o no se disfraza, la flecha lo alcanza. No es si usted se disfraza o no se disfraza. Usted se puede poner un vestido, usted se puede poner un disfraz y hacer que las cosas las está haciendo bien, pero la flecha te va a alcanzar. Porque nada más un arquero dice que desde lo lejos, y le habían dicho que no matara a nadie, pero el arquero saca, dispara, ¿y a quién le dan? Acá. Así directo. Él andaba, dice que entre las conjunturas, no se ve la cosa, quién sabe aquí de lado qué es lo que andaba, y le pega la flecha. Y él le dice al hombre, sáqueme de aquí, y él le dijo, no puedo. La guerra ahorita está arrasando, y Acab murió en el carro, como Dios lo había dicho. Y Miquías en la cárcel, comiendo pan y agua. Yo espero no lo hayan dejado mucho tiempo, porque dijo el rey que hasta que él regresara, y no regresó el pobre. Él no honró la palabra profética. Él no honró la palabra profética. Y murió en el campo de batalla como Dios lo había dicho. Porque cuando Dios habla, su consejo prevalece. Y si Él dice que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Tanto cuando es en corrección como cuando su palabra para que venga
un cumplimiento. Dice, deshonrar una palabra profética no es solo rechazarla con palabras. Quiero que escuche esto para finalizar. Deshonrar una palabra profética no es solo rechazarla con palabras, sino ignorarla. ¿Se lo repito? Deshonrar una palabra profética no es solo rechazarla con palabras, sino ignorarla, desobedecerla o intentar evadirla. La voluntad de Dios no puede frustrarse por los planes humanos, como dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Acab no honraba a Micaías, lo tenía como alguien que solo le profetizaba males y no le veía como un hombre de Dios, que solo era usada para corregir su camino. Muchas veces la palabra puede ser de eventos a suceder en un futuro de restauración e instrucción, pero también de corrección. Le voy a hacer una última pregunta y quedamos con eso. ¿Está usted honrando al siervo y está usted honrando la palabra? Porque luego estamos viendo consecuencias, porque Dios es un Dios tan de amor que a veces llega y nos dice, mira, no vayas por ese camino, no te juntes con tal persona, no te cases con tal persona, no, y usted honra la palabra porque usted quiere carne. Ahora, les voy a decir algo, morir duele. Así que muera. Le tiene que doler morirse. Y a veces duele y muchísimo. Yo no sé si usted se ha sentido en agonía, yo sí. Y no en agonía de una muerte física, sino en agonía de una muerte espiritual. De tener que morir a mi yo para agradar a Dios. De que Él me pida cosas que yo a veces no le he querido entregar o no me gustaría o no quisiera entregarle, pero que las he entregado por amor a Él. Y que las he dejado por amor a Él. Y a veces amando. Podemos cortar la transmisión de Facebook, le agradecemos.